Pues, maestro Guillermo Malpica, para empezar nos da mucho gusto pues poder estar platicando con usted en estos momentos, tenerlo aquí, el privilegio de platicar con usted en esta entrevista para pues, este tema interesante que es renegociaciones del TEMEC rumbo a la revisión del 2026, que bueno, sabemos que es un tema de tendencia y pues por supuesto que está en el foco de todo el país, ¿no? Pues, sobre todo por estos pues cambios que ha habido a nivel internacional y bueno, obviamente en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Y bueno, antes de empezar en el tema que nos trae a la plática de hoy, pues nos gustaría, si bien nosotros ya tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de tenerlo también en otros de los productos que tenemos en la firma, conocer un poco su perfil, pues nos gustaría que también los lectores de Dinámica Empresarial lo conozcan. Entonces, previo a la entrevista, si nos puede hacer una breve presentación suya, queremos saber quién es Guillermo Malpica para nuestros lectores. Muchas gracias, Magdiel, y primero que nada, gracias por la invitación. Sin duda un tema muy relevante para nuestro país y para todo el mundo, el tema del comercio, la política de Estados Unidos en este tema comercial. Y pues yo soy Guillermo Malpica, tengo 21 años, fui 21 años negociador de México en el gobierno federal, negociador de los tratados de libre comercio de nuestro país. En esos años pues negocié prácticamente algo de todos los tratados que tiene nuestro país en vigor. En esa capacidad en la Secretaría de Economía pues viví representando a México en Canadá, en Ginebra, ante la Organización Mundial de Comercio, y terminé mi carrera con la Secretaría de Economía negociando el TEMEC, ¿no? Negocié 4 capítulos de los 34 que tiene el TEMEC y dirigiendo la oficina, también terminé dirigiendo la oficina de la Secretaría de Economía en Washington durante la negociación. Después pues tengo otra experiencia también en el sector privado, dirigido la American Chamber of Commerce en el capítulo Monterrey, y ahora dirijo una asociación de plataformas digitales a nivel nacional. Y en el gobierno local también tuve el privilegio de volver a Puebla, yo soy poblano, de volver a Puebla para trabajar 3 años como subsecretario de Economía aquí en el gobierno estatal. Excelente. Pues digo, un super perfil que obviamente está completamente enfocado al tema que tenemos hoy. Y bueno, por supuesto, sabemos que la información que nos va a dar pues va a ser súper relevante y bastante nutrida para que nuestra audiencia también conozca pues, cuál es la importancia, ¿no? Y cómo va a estar afectando en próximas fechas. Digo, ya estamos muy cerca, un año, ¿no? Falta para la primera revisión del TEMEC. Sabemos que es en julio de 2026, la primera revisión del tratado, bueno, este tratado entre los 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Pero bueno, sabemos que también adquiere mayor importancia y actualidad, sobre todo pues por la política arancelaria que pues últimamente ha estado también en súper tema a partir de la toma del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Pero bueno, en todo este contexto que tenemos, ¿no? De que bueno, entró el tratado, se acerca la primera revisión y en este contexto arancelario de la nueva política con Estados Unidos, ¿cuál es la importancia de la revisión, de esta primera revisión entre los 3 socios comerciales? Bueno, es muy importante que viene este ejercicio de revisión de los 14 tratados que tiene México con el mundo, con 54 países. Este es el único tratado que tiene una cláusula especial de revisión en el año 6. Y viene de la historia de la negociación. Fue una negociación súper complicada en la que en un principio Estados Unidos, el presidente Trump en su primera versión quería terminar el tratado a los 5 años, o sea que entrara en vigor el tratado y a los 5 años se muriera y se volviera a hacer otro tratado. Eso era pues materialmente imposible para México y para Canadá y para cualquiera que hace inversiones de muy largo plazo. Pues, inversiones en sectores de infraestructura tardan muchos años en recuperarse, entonces una revisión en donde no sabías qué iba a pasar a los 5 años no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces al final logramos negociar esta cláusula que está en el capítulo 34, que dice, bueno, el tratado va a vivir 16 años, pero en el año 6 vamos a revisar cómo va. Y si no estamos de acuerdo en cómo va y hacemos recomendaciones, si nos ponemos de acuerdo en las recomendaciones de los 3 países, entonces en ese momento en el que nos ponemos de acuerdo, el tratado se extiende otros 16 años. Entonces en la práctica, si siempre estamos de acuerdo en cómo mejorarlo, el tratado podría vivir para siempre, que es lo que querían México y Canadá. Y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, pues se va a morir. Bueno, tenemos la obligación de sentarnos a negociar en el año 7, en el año 8, 9, 10, hasta el 16. Tenemos 11 oportunidades para lograr un acuerdo, lo cual es muchas oportunidades para lograr un acuerdo. Y si de plano ya no nos podemos poner de acuerdo en 11 años, entonces el tratado sí se acaba en el año 16, ¿no? Entonces, le damos la ventaja al presidente Trump, por lo menos de decir,
Sí se va a acabar el tratado en algún momento, si es que pasan una serie de cosas, pero para México, para Canadá también, y para los inversionistas, da la certidumbre jurídica de que esto va a durar, pues puede durar para siempre o puede durar un largo plazo, ¿no? Entonces, es muy importante esta revisión, es la primera vez que vamos a hacer una revisión de esta naturaleza de cualquiera de nuestros tratados y con nuestros socios comerciales más importantes. Entonces, vale la pena verlo así. Ahora, vale la pena también decir que es una revisión, no es una negociación nueva del tratado, ¿no? Es una revisión de ver cómo van las cosas, de sugerir mejoras, de revisar cómo van. Los tratados tienen como comités, grupos de trabajo, donde se revisan cada uno de los capítulos. Entonces, ver cómo van los trabajos que se habían especificado para cada uno de los comités. En fin, es un ejercicio pues, de análisis, de evaluación para mejorar, ¿no? No es una negociación en la que podamos sentarnos a revisar todo lo que se negoció y cambiarlo, ¿no? Entonces, eso es importante porque podemos mejorar con una visión de Norteamérica cosas que se puedan mejorar. Ahora, lo dices muy bien, tenemos un ambiente que no habíamos previsto cuando negociamos esa cláusula de revisión. De hecho, cuando la negociamos, pensábamos que a los 6 años, escogimos 6 años precisamente porque en 6 años ya no iba a haber ningún líder, ni de México, ni de Canadá, ni de Estados Unidos, de los que habían negociado originalmente el tratado, ¿no? Pues bueno, la historia nos da sorpresas y ahora, después de muchos años, creo que tenía 100 años que no pasaba esto, que un presidente regresaba a Estados Unidos de manera discontinua, pues tenemos a un presidente que quiere renegociar, ya lo dijo, y no solamente quiere renegociar, sino que lo quiere hacer antes, ¿no? Antes de julio del año próximo. Entonces, lo que hemos venido viendo es básicamente el nuevo estilo de gobernar en Estados Unidos, una nueva manera de entender la relación comercial con el mundo. Y de hecho, si me preguntas a mí, pues ya está el presidente Trump en un modo de negociador, ¿no? O sea, no es que sea formalmente la revisión del TEMEC o que esté lanzando ya formalmente una renegociación del TEMEC, pero el estilo de negociar del presidente Trump es primero te pego muy fuerte y después ya que estás todo debilitado, pues ya me siento a negociar, ¿no? Así pasó en la primera versión del TEMEC y así lo está haciendo ahora, ¿no? Entonces ya empezó, digamos, la estrategia entre los 3 países de negociación y va a ser muy importante diferenciar, al menos de forma en un primer momento, qué es revisión y qué es negociación, ¿no? Porque además jurídicamente, y luego si quieres hablamos un poco más de eso, cada uno de los países tiene ciertas obligaciones en sus congresos. Si esto es una revisión, no tienen ninguna obligación, se hace bajo las reglas del tratado, pero si es una negociación, sí tiene que cumplir una serie de pasos y tiempos en Estados Unidos. Entonces, no podría decir mañana el presidente Trump, bueno, podría, pero estaría violentando varias leyes de su país, decir mañana empieza la renegociación. Y es que justo, bueno, es interesante porque eso es justamente lo que se habla, ¿no? O sea, de lo que se especula. Sí. Digo, bueno, siempre la especulación da pie para muchas cosas, ¿no? Pero si bien menciona usted que es una revisión y no una renegociación, por así decirlo, no ha sido la visión que se ha tenido principalmente desde, pues, el principal socio comercial de México, que pues es Estados Unidos, ¿no? Digo, estas fricciones pues han sido, pues, mayormente intensas por esta política del presidente Donald Trump. Sí. Y bueno, bien menciona que se prevé que pues no sea una renegociación, sino una revisión, pero aún así es complejo. ¿Cuáles serían en sí los temas que se estarían abordando pues ya con esta nueva visión? Es decir, voy a revisar que todos nuestros puntos sigan claros como desde el inicio, ¿no? Ya con lo previsto del presidente Donald Trump, que es que quiere a lo mejor hacer cambios, incluso que lo que mucha gente especula, que pues vaya a terminar incluso el tratado, bueno, que sea un riesgo. Sí, siempre está el riesgo y de hecho todos los tratados que tiene México y Estados Unidos, que también tiene Estados Unidos con México y con otros países, prevén la posibilidad de que un país se salga del tratado. Eso existe siempre, se llama denuncia, es un artículo que tienen todos los tratados internacionales en materia de comercio. Yo me salgo, te aviso que me voy a salir, pasan 6 meses y después de 6 meses ya no soy parte. Te aviso con 6 meses de anticipación. Eso siempre lo puede hacer. Pero el presidente juega mucho también con esa idea de yo ya me voy a salir si no me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil en la práctica que Estados Unidos se salga del TEMEC, porque el TEMEC sin duda ha sido benéfico para México, pero también para Estados Unidos y también para Canadá. Entonces, yo lo veo con una posibilidad muy baja, pero sí veo con una posibilidad muy alta de que migremos muy rápido de la revisión a la negociación del TEMEC, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en la revisión? Bueno, dice ese artículo mismo, pues que los países harán recomendaciones sobre qué mejorar,
si se está cumpliendo o no con las reglas del tratado, ¿no? Entonces vamos a ver a lo mejor oportunidades para decir, bueno, este capítulo no se ha aprovechado mucho, por ejemplo, el capítulo de competitividad se me ocurre, ¿no? Es un capítulo que tiene el tratado que tiene 2 páginas, pero es un capítulo muy poderoso porque te permite hacer proyectos como transversales, ¿no? Que cubren muchos temas para mejorar la competitividad de América del Norte, ¿no? Para vernos como América del Norte. O sea, a ver, bueno, no hemos aprovechado este capítulo. No hemos aprovechado, ¿cómo hemos aprovechado el capítulo de pymes, ¿no? Que por primera vez en un tratado, por segunda vez, un tratado de México incorpora disposiciones para que las pymes de los 3 países tengan mayor acceso a las exportaciones, pues se vuelvan pymes exportadoras, sobrevivan y tengan éxito en el mundo internacional, ¿no? Cómo aprovechamos mejor las pymes. Luego, ¿qué cosas no se han cumplido, por ejemplo, ¿no? Entre los 3 países, en estos 6 años nos hemos demandado bajo las reglas del tratado varias veces por incumplimiento, ¿no? Entonces, ¿y qué está pasando con esos paneles de solución de diferencias que ya se resolvieron y que el país perdedor no ha cumplido con el resultado del panel, ¿no? El panel es un conjunto de 3 jueces que dicen, bueno, vamos a revisar si este país está efectivamente cumpliendo o no cumpliendo, porque otro país lo está demandando, ¿no? Entonces México, por ejemplo, demandó a Estados Unidos por una interpretación de la regla de origen automotriz, ¿no? Entonces esa reglita dentro de la regla automotriz se llama roll-up, que te permite como que aproximar tu calificación, por decirlo de una manera, para que cumplas con la regla de origen al cumplir con la regla de origen de cada una de las partes del auto. Esa reglita Estados Unidos lo estaba interpretando de una manera más restrictiva para que no pasaran los autos mexicanos y canadienses la regla de origen, entonces por lo tanto pagaran arancel. México y Canadá después se sumó a la demanda, demandaron a Estados Unidos y ganaron. Y Estados Unidos no ha cambiado esa reglita, ¿no? Entonces México por su parte, cada uno de los países tiene el mismo pecado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estados Unidos demandó a México por prohibir la importación de maíz transgénico y México perdió, ¿no? Y México no ha cambiado sus reglas sobre maíz transgénico. Lo mismo Canadá con otros temas como madera y en fin. Entonces, esa revisión también sirve para ver, a ver, ya ganamos este panel y ¿por qué no has cambiado tus reglas para cumplir con las reglas del panel, ¿no? Eso es un poquito la revisión. Y la revisión, pues básicamente es un ejercicio abierto, ¿no? El país que quiera cambiar algo, pues que proponga cómo se cambia. Y como país, México lo que tiene que hacer es tener mucha claridad en lo que decimos en negociación, los intereses ofensivos y los intereses defensivos de nuestro país. O sea, ¿cuáles son los intereses ofensivos? ¿En dónde queremos ver mejoras en el tratado? ¿En dónde queremos que Estados Unidos cambie su manera de interpretar el tratado? O sea, ¿dónde queremos nosotros tomar la delantera, ¿no? En esa discusión. Intereses defensivos, en dónde queremos proteger un poco la portería, que Estados Unidos no nos vaya a meter un gol en tal o cual tema, ¿no? Como el tema, por ejemplo, agropecuario, ¿no? Estados Unidos tenía desde hace mucho la idea de tener prohibiciones a las exportaciones mexicanas de productos importantes, como el aguacate, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Tomate, que son importantísimos, tequila, ¿no? Mezcal. Entonces, ¿cómo podemos tener intereses ofensivos y defensivos? Claramente, esa es la tarea que tiene que hacer México ya, ¿no? Ya debe estar empezando a hacer. Y permítame que quiera profundizar un poquito nada más sobre este tema que menciona de los incumplimientos. Digo, si bien se va a revisar con qué sí se está cumpliendo y con qué no cada país, también es como un tema muy, digamos que de discusión, o que se habla en la generalidad sobre que México también estaba incumpliendo pues varios acuerdos del TEMEC, ¿no? Que también es justamente una de las razones por las que podría incluso terminarse, ¿no? Bueno, eso es lo que se especula también. ¿Cuáles diría usted que son como aquellos más importantes? O si habría o no habría incumplimientos por parte de México, y cuáles serían como los más importantes. Y mira, por ejemplo, para eso existe el tratado precisamente, porque tiene reglas, pero no solamente reglas, sino cómo resolverlo cuando alguien no cumple, ¿no? O sea, ese mecanismo de solución de diferencias es importantísimo, porque si no lo tuviera, entonces sí, pues todo el mundo tendría incentivo a no cumplir, ¿no? Cuando un acuerdo no tiene fuerza, no tiene dientes, decimos, pues entonces yo lo incumplo y no pasa nada. En este caso, en el caso del tema, lo bueno es que hay mecanismos para resolver los problemas, ¿no? Entonces, México ha estado en incumplimiento según los paneles, por ejemplo, en este tema de maíz transgénico. Hubo consultas, aunque no terminó en un panel, pues consultas previas antes de que se pidiera que se formara el panel en el tema de la vaquita marina, que es una especie en peligro de extinción, que eran como 20 y tantas vaquitas en el mundo y están justamente en el Golfo de California y Estados Unidos acusa a México de que bajo el capítulo de medio ambiente no se está haciendo lo suficiente
proteger a la vaquita porque hay pesca ilegal de otro tipo, de una especie de pez, que es la totoaba. Entonces, como se pesca la totoaba, se mata la vaquita en ese proceso, porque por ahí están las vaquitas que quedan. Entonces, en ese tema de la totoaba, en el tema de la vaquita marina y de la totoaba, en el caso de inversionistas, por ejemplo, tenemos un mecanismo para resolver disputas. Cuando llega una inversión, vamos a pensar una inversión de Estados Unidos a México, y no se cumplen con las reglas del tratado, en este caso no es el país, sino que el inversionista extranjero puede demandar al país en donde está establecido. Eso se llama mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, y ahí México pues ha tenido varias demandas, ¿no?, de parte de inversionistas de TEMEC, ¿no?, de inversionistas de Estados Unidos o de Canadá, en diferentes temas. Varios de esos casos están en proceso, por ejemplo en minería, ¿no? En energía podría haber también casos de inversionistas demandando al gobierno mexicano. Y luego tenemos el gran tema, que también es el capítulo laboral, ¿no? El capítulo laboral tiene también su propio mecanismo, se llama mecanismo de respuesta rápida en materia laboral, en donde un país puede demandar al otro porque no está cumpliendo con los compromisos del capítulo laboral, desde una instalación, o sea, puede ser una fábrica establecida en México donde no están cumpliendo con las reglas del capítulo laboral, y entonces puede haber sanciones por el país que está demandando, ¿no?, que está apoyando. Entonces ahí hemos tenido, bajo ese mecanismo de respuesta rápida, muchos casos en donde México es cuestionado por su política laboral en varias empresas establecidas en México. En la mayoría de los casos ha llegado a un resultado positivo, o sea, se logra un acuerdo, ¿no?, para corregir lo que no está sucediendo, pero si no se logra un acuerdo, puede haber entonces una demanda también por parte del país, ¿no?, contra México. Entonces son algunas de las cosas en las que México pues anda ahí fallando. Sí, sin duda México va a tener que hacer un esfuerzo pues grande para mantener cumplir estos acuerdos que ha tenido, ¿no? Entonces, sí, bueno, ojalá que sea siempre una resolución favorable, pero bueno, también hace algunos meses, a inicios de año, se hablaba, desde la Secretaría de Economía Federal con Marcelo Ebrard, de una posible adelanto de la revisión del TEMEC, ¿no?, que es lo que se esperaba, que ya no se llegara hasta julio, hace rato lo mencionaba usted, sino que se adelantara. Esto todavía es probable, ya estamos en el segundo semestre de 2025, bueno, ya básicamente es casi finalizando el año. Todavía es probable esto, para este 2025, y qué implicaciones tendría en dado caso de adelantarse la revisión para las empresas mexicanas. Pues siempre puede ser posible, sería un acuerdo de los tres países, empezar con ese proceso de revisión antes. Lo que implica para México, pues es, si es un proceso de revisión, pues no tiene que ir al Senado mexicano, no tiene que ir a ningún lado del Congreso, ¿no? Simplemente se informa al Congreso pues que va a haber este proceso de revisión bajo una ley en México que obliga al Poder Ejecutivo a decirle al Congreso, en particular al Senado, qué se quiere hacer, ¿no? Entonces a lo mejor tendría que mandar el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía un reporte diciéndole al Senado, no voy a revisar esto y esto, ¿no? No hay ningún tema. Pero en el caso de Estados Unidos sí hay reglas mucho más estrictas en tiempos y en procesos. Entonces, si quisiera lanzar más allá de una revisión, una negociación a Estados Unidos, necesitaría arrancar un proceso que se conoce coloquialmente como fast track, que es como el camino rápido de pasar por su Congreso, y para ello necesita mandar, por ejemplo, primero la intención de negociar 90 días antes de que empiece la negociación, ¿no? Esa es una entre muchas reglas, ¿no? Reportes e ir a las dos cámaras en el caso de Estados Unidos. Entonces, de entrada, si Estados Unidos quisiera lanzar una renegociación o quisiera adelantar la revisión del TEMEC con un ejercicio más amplio de negociación, necesitaría esperar 3 meses, ¿no? Avisar a su Congreso y esperar 3 meses, ¿no? Y tiene que publicar en el Inter un documento que le ayuda mucho a sus socios comerciales como México y Canadá, pues tiene que publicar como los objetivos de la negociación. O sea, no está un poquito abriendo sus cartas y nos está diciendo, bueno, lo que va a hacer Estados Unidos en esa ejercicio es esto, ¿no? Entonces, si ya estamos en agosto y quisieran adelantar, pues yo creo que si es un ejercicio ambicioso y tiene que pasar por el Congreso de Estados Unidos, tendría por lo menos ya que esperar a septiembre, octubre, hasta noviembre, ¿no? Para que arrancara, ¿no? Entonces, ahora, puede ser, ¿no? Puede ser, no decimos que no. Hace 2 días o algo así decía el presidente Trump que quería empezar en octubre, ¿no? La revisión. Entonces,
Por tiempo ya no da. Ya aprendí a no decir que esto no se puede, pero por tiempo, digamos, por la ley de Estados Unidos, no se puede. Bueno, al menos por ley y por tiempo, pues hasta noviembre tendríamos que esperar, ¿no? Por lo menos, si fuera probable. Y no sé, digamos, también desde su análisis, usted como pues, conocedor del tema y analista, no sé si usted pudiera prever incluso cuáles serían como algunos de los cambios que podrían surgir resultado de este adelanto. Yo creo que puede ser, si es una negociación, puede ser muy complicado porque la nueva política comercial de Estados Unidos es muy diferente a la política comercial que había cuando se negoció el TEMEC, ¿no? Ahora ya no estamos en un mundo donde se ve bien el libre comercio, es decir, que no nos cobremos aranceles entre los socios comerciales, en un mundo donde parece que lo que más interesa es fortalecer a la industria interna de diferentes maneras, primero pues dándoles ventajas al ponerle aranceles a los productos extranjeros y segundo tratando de traer de regreso las inversiones a los países, ¿no? Al menos esa es como la política en Estados Unidos, ¿no? El hacer América grande otra vez pasa por regresar inversiones a Estados Unidos, penalizando las inversiones que están fuera de Estados Unidos y favoreciendo los productos locales, poniéndole aranceles a los productos extranjeros, ¿no? Esa es la política arancelaria del presidente Trump con el mundo, no solamente con sus socios comerciales. Entonces yo diría que una negociación podría pasar incluso por muchos acuerdos por sector incluso, ¿no? En donde el presidente Trump, de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, podría decir, bueno, te voy a poner un arancel que ya no va a ser cero, va a ser un arancel de tanto porcentaje, con ciertas condiciones. Entonces podría ser un mundo mucho más anárquico, no tanto como lo que hemos visto en los últimos 30 años en materia de comercio, ¿no? Si no es ese el peor escenario, si no sucede ese que es el peor escenario, también podría haber intentos de Estados Unidos de negociar cosas que intentó negociar o de las que platicó en la primera versión del TEMEC y que no prosperaron, ¿no? Cuando empezó la negociación, Estados Unidos salió con una lista de cosas que todas ellas eran normalmente una negociación, por decirlo, para el público. Ya te quedan al final para cerrar un tratado, te quedan 1 o 2 temas muy complicados que cierran ya los secretarios, ¿no? De economía. Bueno, en el caso de Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC había 10, 12 cosas que eran, decimos deal breakers, ¿no? Eran temas que rompían la negociación, que se acababa la negociación, eran muy complicadas. Todas esas son de Estados Unidos, la mayoría de Estados Unidos, y muchas de ellas las logramos desactivar durante la negociación para que no quedaran en el tratado. Entonces yo podría prever a lo mejor que vuelvan, ¿no? Ese tipo de sugerencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner impuestos estacionales para ciertos productos agrícolas cuando esos productos se estén cosechando en Estados Unidos, ¿no? O sea, que cuando haya cosecha de jitomates en Estados Unidos, pues no pueda México vender jitomates, ¿no? Hoy, 7 de cada 10 jitomates que se comen en Estados Unidos son de México. Entonces sería un golpe durísimo a los tomateros mexicanos, ¿no? De Sinaloa y de otros lugares. Aguacates, lo mismo, ¿no? O sea, 8 de cada 10 de aguacates que se comen en Estados Unidos son de México, ¿no? Básicamente de Michoacán y de Jalisco, de donde se puede exportar. Entonces puede haber esta tentación, ¿no? de ponerle aranceles a productos agropecuarios, de regular un poco más fuerte incluso las reglas de origen para hacerlas más estrictas para el sector automotriz y otros sectores. Podría haber también el interés de poner un contenido solamente de Estados Unidos en la regla de origen automotriz, que eso es un sinsentido bajo las reglas actuales, pero Estados Unidos habló un poco de eso, ¿no? Se hablaba también, por ejemplo, de poner por decreto un salario mínimo norteamericano, ¿no? Es decir, que eso implicaría, por supuesto, que subieran los salarios de una manera muy importante en México por decreto para evitar que hubiera que fuera más atractivo México que Estados Unidos y que Canadá por el tema de salarios. Eso pues es totalmente contra las fuerzas del mercado, ¿no? Donde el salario se determina pues, por la demanda y la oferta de trabajo que hay, ¿no? Y cosas así. Entonces puede haber muchas sorpresas si nos metemos en un tema de negociación. Yo creo que la estrategia de México, si puedo opinar ya ahora que no soy negociador, la estrategia de México es primero agotar la dinámica de la revisión. Si se agota rápido, bueno, pasar a la dinámica de la negociación, pero la estrategia tiene que ser una negociación acotada, solamente de ciertos temas, y no una negociación abierta, y después tener muy claras las fichas ofensivas de México, en dónde vamos a pedir, aunque sabemos que no nos vayan a dar, solamente para balancear la negociación. Sí, una negociación abierta sería, pues, imagínate cuánto tiempo tendría que tomar
pues, sería un tratado nuevo, ¿no? Digamos así. ¿no? Ahí 2 años. Sí. Y es que, bueno, sin duda Estados Unidos es el país que ha, digamos que puesto la mayor fricción entre los 3 países en este tratado. Y bueno, si bien ya mencionaba algunos sectores, por lo menos en México, que serían directamente afectados, digo, en este escenario previo que menciona, no sé, la automotriz, el agrícola, que bueno, obviamente son de los sectores más amplios de México, que mayor ingresos generan, por decirlo así. Si bien sería un golpe pues duro para México, ¿qué otros, más bien cuál sería el riesgo que correrían tras este análisis de renegociación en los 3 países? Pues yo creo que al final, en un escenario en donde hay esta política comercial, en donde hay aranceles por todo, o sea, México ahorita está enfrentando varios aranceles, 25% en todos los productos que no cumplen con el TEMEC, 50% en acero y aluminio, 25% en autos, ¿no? Con este escenario, quien pierde es América del Norte, pierden México, Estados Unidos y Canadá, los consumidores de los 3 países por mayores precios, los productores por menor competitividad de sus productos. Entonces, el riesgo es que haya una desarticulación de las cadenas de suministro que ya lograron fortalecer durante 30 años de relación con un tratado preferencial, y que entonces pues México tenga que buscar rápidamente otros mercados para diversificar sus posibilidades de exportación. Hoy en día, 86% de lo que le vende México al mundo se lo vende a Estados Unidos y Canadá, y de ese 86 yo creo que 82 es a Estados Unidos, ¿no? Entonces, una estrategia inteligente es no poner todo el riesgo en un solo instrumento, como dicen los financieros. Entonces vamos a diversificar también los mercados para evitar esos riesgos, fortalecer las cadenas de suministro nacionales, es otra estrategia ante este riesgo, ¿no? Que podamos tener a lo mejor insumos que vengan de desarrollar a nuestros propios productores en donde se puede, ¿no? Y sobre todo, pues tener una estrategia a nivel de empresa más inteligente, más racional, que hagamos eficiencias en nuestra producción, ¿no? A nivel de cada planta, pues a ver cómo ahorro ahora que tengo un ambiente de incertidumbre, cómo me cubro también de los vaivenes cambiarios si tengo obligaciones en dólares, ¿no? Pues qué instrumentos financieros puedo adquirir para cubrir un poco de ese riesgo, cómo fortalezco mi talento humano dentro de la empresa, ¿no? Para hacer cada vez mejores productos mexicanos, ¿no? Y que las personas que trabajan en las plantas en México sean los trabajadores que pueden trabajar en cualquier lugar del mundo por su capacidad y por su formación, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que hay en tiempos de riesgo. Yo creo que son oportunidades también para diseñar un país que vea el mundo de una manera más integral y se centre menos a lo mejor en una relación con un país que ahora es muy incierto. Justamente esa es la palabra adecuada, incertidumbre. Y bueno, eso justamente va la siguiente pregunta que queremos hacerle, porque bueno, de acuerdo con datos que recientemente hemos revisado, y si no es así, usted nos corrige, usted que sabe más, pero bueno, estábamos revisando que justamente desde información del Buró del Censo estadounidense, México sigue siendo del país mayor, principal socio comercial de Estados Unidos, pese a esta política arancelaria, ¿no? Aún así, en este panorama incierto, continúa siendo pues el mayor socio comercial, a lo mejor quizás por la cercanía o bueno, algunos otros factores que pues usted sabe mejor que nosotros. Pero bueno, en esto, aún así con este panorama incierto, ¿cómo podrían afectar a las empresas mexicanas? Es decir, digamos ya no en sí como país, sino a los empresarios. Y si esta incertidumbre, están listos los mexicanos, los empresarios mexicanos para afrontarla. Yo creo que depende mucho de qué tanta dependencia se tengan de insumos de Estados Unidos y de Canadá para el proceso que tenga cada una de las empresas mexicanas, su nivel de vulnerabilidad. Sí dependen mucho de insumos que van y vienen a través de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz es el típico ejemplo, ¿no? Para que se haga un auto, las piezas van y vienen hasta 8 veces, ¿no? Entre México, Estados Unidos y Canadá, y regresan, ¿no? Entonces, en esa ida y venida, pues ya están pagando aranceles.
en algún momento, ¿no? Entonces pierden competitividad los exportadores a lo mejor de autopartes. Si además importan algún insumo de Estados Unidos, luego venden la autoparte a Estados Unidos, ya están pagando un arancel. Entonces le afecta en términos generales a los exportadores mexicanos si tienen si están muy integrados, ¿no? Curiosamente, ¿no? Lo que antes decíamos que era una gran ventaja, que estamos integrados porque producimos juntos ahora. Ahora podría ser un riesgo importante, ¿no? Porque te pega entonces a tu cadena de producción de suministro de manera importante. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues te decía, un poco diversificando, fortaleciendo las cadenas locales de suministro, buscando alternativas financieras para un poco navegar mejor en este periodo de incertidumbre, pensar de una manera más estratégica inversiones nuevas, ¿no? Si voy a ampliar mi planta, escoger el mejor momento para hacerlo. Y en ese sentido, pues todas las empresas están listas. No, yo creo que están listas las empresas muy grandes que tienen mucha experiencia, muchos años haciendo operaciones de comercio exterior con el mundo, incluyendo Estados Unidos. Las más chiquitas, además por una razón de recursos humanos, no tienen grandes departamentos de compras o de ventas o de comercio internacional, o contable o fiscal, para ver si hay alguna estrategia que pudieran tener para navegar un poco con solvencia estos tiempos. Son las más vulnerables, ¿no? Las empresas más pequeñas seguramente van a ser las más vulnerables en este ejercicio, ¿no? Y sin duda, porque tienen menos forma de maniobrar o pues, sí, para responder, ¿no? Pero bueno, justamente es interesante platicar de fondo con especialistas como usted, que obviamente nos explican todo el entorno, pues, para entenderlo. Pero bueno, ya poco para finalizar esta entrevista, me gustaría preguntarle si hay alguna forma, desde su conocimiento, su experiencia y obviamente pues estando pues, muy adentrado en estos temas, que los empresarios mexicanos puedan blindarse previendo pues algunas modificaciones en esta revisión o renegociación, dado caso, del TEMEC, que ellos pudieran tener, algún consejo para ellos, sobre todo lo que mencionaba ahora, no las grandes empresas que ya están muy consolidadas y que ya incluso me imagino que tendrán algunos planes de contención previos, ¿no? Pero las que no están tan grandes aún quizás no lo tengan todavía. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para ellas? Pues yo creo que seguir preparándose para sobrevivir de mejor manera, ¿no? Para las MIPYMES, para las pymes, el tema de seguir creciendo en capacidades para sobrevivir. No solamente una MIPYME sobrevive no solamente cuando ya sabe hacer lo que vende, sino cuando sabe llevar una empresa, cuando sabe pagar sus impuestos, cuando sabe obtener créditos, ¿no? Entonces, esta formación en temas financieros, fiscales, administrativos, es importante. Fortalecer también al equipo de trabajo para tener siempre gente motivada, que sea productiva, que se esté preparando todo el tiempo. Yo creo que son estrategias siempre razonables en un mundo complejo. Y a nivel de lo que está pasando en el mundo, pues mantenerse muy informados, ¿no? Aprovechar canales de comunicación como los que tienen ustedes a través de la revista, para estar siempre informados de lo que está pasando, de las novedades, de cómo puedes asociarte, ¿no? Hay un cuarto de junto durante este proceso de revisión y de negociaciones con el mundo que se activó en esta nueva administración, lo cual es muy positivo. El cuarto de junto es el representante del sector privado, representantes del sector privado que se reúnen con el gobierno mexicano para intercambiar, ¿no? Tanto dónde están sufriendo como dónde podría haber oportunidades con alguna negociación en particular. Entonces, mantenerse muy informados de lo que está haciendo el cuarto de junto. Si pueden estar en el cuarto de junto, incluso empresas pues, que estén en el cuarto de junto, ¿no? A través de las cámaras, de las confederaciones, que estén participando de este proceso, porque es la manera de recibir información muy, muy a tiempo y con un nivel de tecnicismo suficiente para navegar mejor, ¿no? Entonces son los primeros que saben de esto, ¿no? Desde el cuarto junto, y luego cómo se disemina eso al resto de empresas es importante en México. Perfecto. Y es complicado, sobre todo que las empresas, todas las pymes, que son la gran mayoría de empresas, sí. Más del 90% de las empresas en México son pequeñitas, hablar de términos internacionales cuando también ya están de por sí lidiando con el tema nacional y pues las restricciones, o más bien
los temas fiscales que se hicieron más duros, ¿no? Todavía en últimas fechas. Pero bueno, nosotros esperamos que pues esta información que usted nos acaba de compartir les sea de utilidad a quienes nos van a estar leyendo, y bueno, también auguramos que pues puedan ser bastantes empresas a quien les sirva de apoyo esta información. Entonces, nada más para terminar, maestro Guillermo, no sé si quiera dar algún mensaje final. Pues agradecer la oportunidad de compartir justo lo que platicábamos, es que es importante tener información, agradecer la oportunidad de compartir esta información, ponerme a la orden también esto es una historia que tiene muchos capítulos, ¿no? Es como una telenovela larga, ¿no? De muchos capítulos. O sea, hay que estar siempre aprendiendo de lo que pasa cada día, ¿no? Ponerme a la orden para seguir en este ejercicio de compartir, y también decir que, pues, si bien el tiempo parece como muy, muy pesimista el tiempo que estamos viviendo, al final del día la relación entre países es una relación de muy largo plazo. Tenemos países con los que tenemos relación por más de 100 años, entonces también verlo un poco bajo esa perspectiva, ¿no? Las cosas como las relaciones entre países se cocinan a lo largo de muchas décadas, y estos eventos pues pueden parecer como solamente un punto complicado dentro de una relación que es mucho más amplia y mucho más compleja que lo comercial. Entonces, termina con un tono de cierto optimismo, porque esto eventualmente va a cambiar, y tenemos que estar preparados siempre para que cambie de la mejor manera. Perfecto, me encanta este mensaje final, porque bueno, a fin de cuentas México siempre va a ser vecino de Estados Unidos, y aparte pues digo, sabemos que los gobiernos cambian, vienen, ¿no? ¿Sí? O sea, no siempre es igual, ¿no? Me gusta este mensaje final. Frente al panorama incierto, pues siempre mantenerse esta expectativa o posición a favor, ¿no? Claro. Pero bueno, muchísimas gracias, maestro Guillermo. Pues un gusto haber platicado con usted. Encantado, muchas gracias.